Entonces, estamos hablando que el 91% de usuarios consume 90, 95, 97 y 98. Eso significa que cambiando a este régimen de regular y premium, estos usuarios van a tener mejores precios y mejores competencias porque la cadena se vuelve más óptima. En estos momentos, bueno, hablábamos del tema de transportes, el tema de combustibles en el bloque anterior antes de la pausa y vamos a retomar ese tema cambiando un poco el contexto informativo porque el gobierno ya anunció el día de ayer que hay un plazo hasta el próximo 30 de agosto para que los establecimientos de venta de combustible se adecúen a la nueva disposición que dispuso el Ministerio de Energía y Minas para que solamente se vendan dos tipos de combustible en las estaciones de servicio, el combustible regular y el combustible premium. ¿Cómo exactamente se va a comenzar a manejar en ese sentido la franja de precios? ¿Cómo se va a establecer el precio? Porque hay gasolina combustible de diferente octanaje. ¿Cómo se va a establecer? ¿Cuál es el criterio técnico y además la finalidad de la misma? Y sobre esto vamos a conversar en estos momentos con el ingeniero Eric García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Ingeniero García, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro. Un gusto saludarte y a todos tus radioyentes. Quedo atento a cualquier pregunta que desees hacer. ¿Cuál considera usted que es la finalidad de esta disposición del gobierno? De que ya no te vendan en los establecimientos de servicio de combustible, gasolina, el combustible por diferentes octanajes, sino que te lo vendan en categoría regular y premium. ¿Qué es lo que estaría buscando el gobierno con esta modificación? Pedro, es importante que todos conozcamos que esta es una norma que ya viene de hace bastante tiempo y es un anhelo esperado por el sector en beneficio de los usuarios de hace muchos años. Nosotros como país somos, creo, uno de los pocos que tiene más de 2 gasolinas, ¿no? A nivel internacional siempre se maneja 2 gasolinas, regular y premium, y eso ¿por qué? Porque hace que la cadena sea mucho más eficiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú produces en la refinería, actualmente tendrías que tener 5 tanques, uno de 84, uno de 90, uno de 95, uno de 97, uno de 98. Igual los transportes, igual los grifos, todo eso encarece los costos, todo eso, ¿no? Y algo importante es que nuestras gasolinas a la fecha tiene más de 2.000 partes por millón y la norma también busca reducir a 50 partes por millón, algo que es un estándar internacional. Eso es en beneficio de los usuarios finales porque van a tener un combustible más limpio. En teoría debería ser más competitivo o bajar el precio de las gasolinas. Entonces, esto es un anhelo, Pedro, fácil de hace más de 10 años. La norma no se ha sacado ahora, la norma ya es del año pasado, después de mucho esfuerzo, y no es algo del Ministerio de Energía y Minas únicamente, es del Ministerio de Economía y Finanzas porque hay un impacto positivo, del Ministerio de Energía y Minas porque ayuda a la seguridad energética y mejora los precios. En el caso del Ministerio del MINAM es por un tema ambiental y en el caso del MTC es porque va a dar mejores combustibles al parque automotor. Entonces no es una norma trasnochada ni sacada de un día para el otro. Claro, lo que sucede es que no ha habido mucha divulgación sobre la implementación de la norma que ya se estableció el año pasado. Y si hablamos en un contexto mucho más cercano y a detalle, ingeniero García, sobre el beneficio directo que podría replicarse en el bolsillo del conductor, del transportista, del taxista, ¿cómo se podría interpretar la aplicación de esta modificación? A ver, primero 2 datos importantes para todos, ¿ya? De todos los combustibles del sector transporte, el sector gasolina, o sea, gasolina, todas las gasolinas es el 15% de todo el mercado. Lo demás es diésel y GLP. Ahora, de ese 15%, las gasolinas, que es poco, solamente la 84, la gasolina 84 o el gasol 84, a abril de este año, actualizando los datos, solo es el 9%. Entonces, estamos hablando que el 91% de usuarios consume 90, 95, 97 y 98. Eso significa que cambiando a este régimen de regular y premium, estos usuarios van a tener mejores precios y mejores competencias porque la cadena se vuelve más óptima.
Y para el usuario final, para nuestro medio ambiente, va a ser mucho mejor porque reduce a 50 partes por millón. El inconveniente, Pedro, es justamente los que usan 84. La norma ya establece que para todas las regiones de la selva que generalmente usan 84, no se aplica este año, se aplica el 2023, ¿no? Lo que sí se podría medir, y eso habría que coordinarlo con la Dirección General de Hidrocarburos, es si hay algunas otras regiones que capaz necesite también esta ampliación solo para el 84. Pero en líneas generales, la aplicación de las dos gasolinas va a traer un beneficio al 91% del porcentaje de todos los usuarios que demandan gasolina a nivel nacional. Entonces, creo yo, una norma esperada de hace bastante tiempo, trabajada con 4 ministerios de una manera técnica para ayudar al medio ambiente, mejorar la economía, mejorar el parque automotor, por un tema de no divulgación, creo que no es adecuado pararlo. Si hay que hacer algún ajuste, se puede ver exclusivamente 84 para algunas regiones puntuales, que en teoría podría ser Puno, podría ser Tumbes, podría ser Piura, Cajamarca, pero no es que un beneficio que va a traer al 91% de usuarios lo pares, ¿no? O sea, yo creo que ha costado bastante y eso va a ayudar mucho al usuario en tema ambiental y en tema económico también. Pero usted, revisando la norma, ¿ha encontrado quizá algún punto flaco de esta disposición que tendría que ser modificada o ajustada, reajustada en el más breve plazo antes de que entre ya en vigencia desde el próximo 30 de agosto? A ver, justamente cuando salió la norma, Pedro, había un contexto de precios internacionales diferentes al de ahora. Y eso hay que decirlo a todos, ¿no? Nosotros como país dependemos de la importación de combustibles porque no los producimos. Y por más que quisiéramos producirlos, tampoco tenemos la capacidad. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, el país necesita más o menos 240.000 barriles día y la refinería Talara solo va a producir 90.000. O sea, igual va a haber un resto que o importas o es Pampilla. Pero tenemos algo, Pedro, que no se está usando en el país y aprovecho la oportunidad, el gas natural. El gas natural en nuestro país lo tenemos para más de 25 años. Está a un precio regulado. Hay programas de conversión aprobados por el gobierno. Hay un programa pendiente de implementación aprobado en diciembre del año pasado que cambiaría 100.000 vehículos de GLP a gas natural con un bono de 2.000 soles sin retorno y el excedente, que puede ser 1.500, en devolución sin intereses a 3 años. Entonces, no lo estamos divulgando y seguimos día a día con estos problemas que no tienen mucha explicación, teniendo las herramientas, teniendo el combustible, teniendo todo. Entonces, yo creo que tenemos que impulsar más la masificación y creo que ahí los medios de comunicación, tu programa, deben divulgar más las ventajas que se tiene como país y no estar dependiendo de los precios internacionales, porque hay que decirlo con todas sus letras, no tenemos productos. La refinería va a producir a lo mucho 90.000, la producción de petróleo en el Perú solo llega a 40.000, todo es importación. Entonces, hay que decir las cosas como son. Entonces, la finalidad de la construcción de esta modernización de la refinería de Talara no estaría cumpliendo con su función. La refinería de Talara es una muy buena refinería, ¿no? Sin embargo, exitosa, por la misma capacidad que tiene, ¿no? Tenemos que bajar las importaciones. ¿Y cómo bajamos las importaciones, Pedro? Fácil. Tema GLP, automotor, pasarlo a gas natural. Todo el diésel, al menos una parte del parque automotor diésel, que es carga pesada y carga de pasajeros, transporte de pasajeros, pasarlo al GNL. El GNL, el año pasado ya se aprobaron todas las normas. ¿Qué es el GNL para los radioyentes? Es gas natural licuefactado. Está en líquido y te permite tener mucha autonomía, ¿no? Y eso ya las mejores marcas de camiones ya tienen camiones a GNL. ¿Qué se tiene que hacer? Impulsar. Ya la norma está, entonces los INERMIN, que da las autorizaciones, el ministerio, los medios, salir, dar programas de subsidio, cambio de motor, bono de chatarreo, beneficios tributarios para cambiar. No podemos seguir dependiendo de las importaciones. Siempre vamos a tener ese problema. Pero ahora es la guerra. Mañana puede ser otra cosa. Hace tiempo atrás, hace un par de años, que conversaba precisamente sobre este tema con un dirigente del gremio de transporte de carga pesada.
y le preguntaba el por qué no se adecuaban los vehículos de carga al tema del gas, entendiendo que es un combustible más barato. Y él nos decía, y él en ese momento me explicaba en una entrevista hace un par de años o más, me explicaba que de qué sirviera que se adecúen, que cambien su sistema de combustible del vehículo, si en un proceso, por ejemplo, que estén en trayecto en una carretera en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, y en pleno trayecto entre provincia y provincia, región y región, se les vaya el combustible. ¿Dónde abastecen? No hay puntos para recargar combustible de forma estratégica en las carreteras. Y eso hace inviable que muchos vehículos de carga pesada tengan que adecuar su sistema al tema del gas. Y por eso se mantienen con el tema de la gasolina y el tema del diésel. Esa es la explicación que hace poco más de 2 años me habían dado. Ya, Pedro, qué bueno que hayas tocado el tema. Yo creo que es un tema de una realidad pasada. Ya, la tecnología y las normas ya cambiaron. Lo que falta es la implementación. Había un proyecto del corredor azul, vamos a decirlo, que era el costero. Ya hay varias empresas, tanto en el norte, en Lima, y en el sur falta implementar, de poner estaciones de GNL. Las estaciones de GNL las aprueba los INARMIN. Antes no había reglamento para poder aprobar las estaciones. El año pasado ya se aprobó. En la gestión que pude liderar en el ministerio, aprobamos todas esas normas y el INARMIN ya está facultado a implementarlo. Pero acá viene el cambio. No puedes atender un procedimiento tan urgente de manera convencional. Tenemos que, como Estado, priorizar, hacer un equipo especial, priorizar esos proyectos, ¿no? Hay un proyecto, por ejemplo, de Cusco a Lima para hacer un corredor también de GNL, un corredor y acuérdate que el GNL, para tus radioyentes, tiene más autonomía, casi igual que el diésel. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con eso? Si nosotros como Estado le metemos mucha fuerza a estos proyectos que son muy rápidos de implementar, este tema en menos de un año deberíamos revertirlo y deberíamos incentivar a las empresas a que cambien sus flotas, incentivo tributario, vamos a decirlo, antes tenían el miedo, yo también he hablado con los dirigentes cuando estaban en el tema de las huelgas, ellos tenían miedo, ingeniero, pero ¿el GNL es bueno o es malo? Y yo le digo, en Europa todos usan GNL, exitosa, las mejores marcas de camiones sin hacer publicidad ya tienen líneas dedicadas a GNL. Entonces, es algo, Bolivia, nuestro hermano país, usa GNL. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando, no? Entonces, yo creo que ahí falta un tema que lo debe liderar el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Transporte, porque este es un tema de liderazgo, porque las normas están, los fondos están, la tecnología está. ¿Qué falta? ¿No? Y lo más importante, el gas está. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces no podemos, a mí, particularmente Pedro, me deja un sinsabor esta situación, porque se trabajó bastante, ¿no? Yo he participado ahí con los transportistas el año pasado, se trabajó el fondo de los 200 millones para convertir los taxis de GLP a gas natural, todavía no está implementado, se trabajó todas las normas. Yo hasta ahorita no veo una publicidad fuerte del Estado diciendo vamos a usar el gas natural de manera eficiente, ¿no? Sí he visto mucha publicidad, por ejemplo, de electromovilidad, que es bueno, pero todavía la electromovilidad no es competitiva en tema de precios, ¿no? El gas natural sí. Entonces tenemos que aprovechar, es nuestra oportunidad como país para dejar de importar, y depender de estas subidas que impacten toda la economía nacional. O sea, tenemos la solución al problema del combustible a nivel internacional, al menos para poder solucionarlo en el mercado interno, en nuestras carreteras, en nuestras pistas, para todos los que dependen del combustible para que puedan trabajar. Y teniendo el recurso, la materia, teniendo la solución en las manos, estamos padeciendo con los precios internacionales del combustible. Y eso surge por un tema de decisión política, porque si hay el marco legal, hay el informe técnico, hay autorizaciones, hay aprobaciones, hay acuerdos, hay todo lo que se suscribió para que eso pueda ser realidad, de que podamos hacer la conversión del combustible fósil, del combustible del petróleo, de la gasolina, variar al GNL, al gas natural licuado que tenemos aquí en nuestro país. Estamos
sufriendo algo que ni siquiera tendría por qué afectarnos. Eso es lo más triste. Teniendo el recurso estamos padeciendo con el mercado internacional cuando internamente tenemos la solución, ingeniero. Así es, Pedro, y lo más lamentable es que no se difunde, ¿no? Y a veces por desconocimiento se toman decisiones políticas y no técnicas, ¿no? La norma está para implementar el gas natural. ¿Qué es lo que falta? Decisión política. Igual es el tema de las dos gasolinas. Yo he escuchado muchas noticias, mucha desinformación, que va a subir, que va a subir. Puede haber un impacto únicamente al tema de 84, que ahorita es el 9% del mercado. El 91% va a ser beneficiado con esta medida. Y todo el país va a ser beneficiado porque vas a tener un combustible menos contaminante y obviamente menos impacto al medio ambiente. Ahora que estamos en un proceso de entrada a la OCDE, en donde nosotros tenemos que velar por los ciudadanos, por nuestro medio ambiente, por la institucionalidad, lo que tenemos que hacer es hacer caso a la parte técnica. Esta norma, Pedro, costó bastante y me da pena a veces que por desconocimiento no se diga las cosas completas, ¿no? Bien. Ingeniero Ere García, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches.